Rosa nunca imaginó que un día su vida se reduciría a 5 gallinas. Aquel día, sin embargo, quedó marcado en su memoria como uno de los más dolorosos y humillantes que había vivido. Miguel, su marido, estaba borracho como de costumbre, pero esta vez decidió que la humillación no se quedaría entre las paredes de la casa. En medio de la plaza del pueblo, gritó para que todos escucharan que ella no valía más que 5 gallinas. Las palabras resonaron como cuchillos, cortando lo poco que quedaba de dignidad en Rosa. La arrastró hasta el rancho abandonado que apenas podía llamarse casa, arrojó las gallinas al suelo y se fue, diciendo que había encontrado una mujer de verdad. Rosa se quedó allí, inmóvil, con sus hijos pequeños llorando a su lado, sintiendo el peso de aquel rechazo como una sentencia de fracaso, pero en el fondo, algo dentro de ella comenzó a moverse. No era rabia, ni tristeza, era una chispa de determinación que ni siquiera sabía que aún tenía. En los días que siguieron, Rosa enfrentó una realidad que parecía insoportable. El rancho se estaba desmoronando, con techos agujereados, paredes agrietadas y un suelo de tierra que se convertía en barro cuando llovía. Las 5 gallinas eran todo lo que tenía para comenzar, y pronto se convirtieron en el centro de su lucha por sobrevivir. Rosa empezó a vender los huevos en el mercado local, pero pronto se dio cuenta de que la humillación pública aún resonaba en la mente de la gente. Los vecinos la miraban con desdén, como si fuera un recordatorio viviente del fracaso que Miguel había proclamado. Algunos incluso se reían cuando ella pasaba, susurrando que la mujer de las gallinas no llegaría lejos. Rosa sentía el peso de aquellas miradas, pero algo dentro de ella se negaba a rendirse. Sabía que si caía ahora, sus hijos no tendrían a dónde ir, y fue esa necesidad de proteger a Sofía y Gabriel lo que la mantuvo en pie, incluso cuando todo parecía desmoronarse. Las noches eran las peores. Mientras los niños dormían, Rosa se quedaba despierta, mirando al techo agujereado del rancho, pensando en cómo todo se había derrumbado tan rápido. Se preguntaba si Miguel tenía razón. ¿Realmente no valía más que aquellas 5 gallinas? La desesperación la golpeaba fuerte, pero Rosa no podía permitirse llorar por mucho tiempo. Sabía que, si no actuaba, sus hijos pasarían hambre. Entonces, comenzó a hacer planes. Primero, necesitaba asegurarse de que las gallinas sobrevivieran. Construyó un pequeño corral, con trozos de madera que encontró alrededor del rancho, y comenzó a aprender cómo cuidarlas mejor. Cada huevo que las gallinas ponían era como un pequeño tesoro, y Rosa los guardaba con cuidado, sabiendo que eran su única oportunidad de ganar algo de dinero. En el mercado las cosas no eran fáciles. Rosa no solo enfrentaba la desconfianza de los vecinos, sino también la competencia de otros vendedores que tenían más productos y mejores condiciones. Comenzó a darse cuenta de que, para destacarse, necesitaba ofrecer algo más. Fue entonces cuando tuvo la idea de vender los huevos ya cocidos, sazonados con hierbas que ella misma recolectaba alrededor del rancho. Poco a poco, la gente comenzó a notar que los huevos de Rosa eran diferentes, más sabrosos. No tenía mucho, pero lo poco que hacía lo hacía con amor y dedicación, y aunque las ventas aún eran pequeñas, cada moneda que ganaba era una victoria, una señal de que estaba en el camino correcto. Un día, mientras limpiaba el rancho, Rosa encontró algo que cambiaría su vida para siempre. En un rincón oscuro, escondido bajo un montón de trapos viejos, había un diario antiguo. Era de su abuela, una mujer fuerte y sabia que Rosa apenas había conocido. Al hojear las páginas amarillentas, encontró consejos que parecían haber sido escritos especialmente para ella. Su abuela hablaba de perseverancia, de cómo la vida podía ser dura, pero que nunca era tarde para comenzar de nuevo. Había una frase que especialmente tocó a Rosa. Cuando todo parece perdido, es solo el comienzo de algo nuevo. Esas palabras resonaron en su corazón como un llamado. Rosa sintió que ya no estaba sola. La sabiduría de su abuela se convirtió en su compañía en las noches solitarias, y cada palabra la motivaba a seguir adelante. Con el diario como su brújula, Rosa comenzó a ver el rancho con otros ojos. Se dio cuenta de que, además de las gallinas, podía usar la tierra para plantar,
Con la ayuda de José, un vecino bondadoso que siempre la saludaba con una sonrisa, comenzó a cultivar vegetales. José era un hombre simple, pero tenía un gran corazón y una sabiduría práctica que Rosa admiraba. Le enseñó cómo preparar la tierra, cómo elegir las semillas correctas y cómo cuidar las plantas. Poco a poco, el rancho comenzó a cobrar vida. Las gallinas se multiplicaron y los cultivos de verduras y legumbres se convirtieron en una fuente de orgullo para Rosa. Veía en esa transformación un reflejo de su propia jornada, de un lugar abandonado y sin esperanza, a un espacio de crecimiento y posibilidades. Pero no todo era color de rosa. Todavía había días en los que Rosa se sentía abrumada por la responsabilidad de criar a 2 hijos sola, de mantener el rancho en funcionamiento y de enfrentar el prejuicio de la gente. Había momentos en los que quería rendirse, en los que el cansancio parecía más grande que sus fuerzas. En esos momentos, abría el diario de su abuela y releía las palabras que la mantenían en pie. La vida es como la tierra. Siembras, cuidas y cosechas. Pero a veces hay que esperar a que pase la lluvia para ver el sol brillar. Rosa sabía que la lluvia aún no había pasado por completo, pero comenzaba a ver pequeños rayos de sol en su vida. Cada huevo vendido, cada verdura cosechada, cada sonrisa de sus hijos, era una prueba de que estaba en el camino correcto. El tiempo pasó, y el rancho de Rosa comenzó a transformarse en algo más grande de lo que jamás había imaginado. No solo lograba mantener a su familia, sino que también comenzó a vender sus productos en otras ciudades cercanas. Poco a poco, la comunidad que antes la veía con desdén comenzó a reconocer su esfuerzo. La gente se detenía a saludarla, elogiaba sus productos e incluso le pedía consejos sobre cómo cuidar sus propias huertas. Rosa sentía que finalmente la veían no como la mujer de las gallinas, sino como alguien que tenía algo valioso que ofrecer. Ese reconocimiento era más que un alivio. Era una victoria silenciosa, una prueba de que había superado las expectativas que todos tenían sobre ella. Pero justo cuando todo parecía ir bien, el pasado llamó a su puerta. Miguel, el hombre que la había abandonado y humillado, regresó al pueblo. Estaba irreconocible, delgado, sucio y con una mirada llena de odio. Llegó al rancho como un huracán, gritando que todo aquello aún era suyo, que Rosa no tenía derecho a nada. Intentó intimidarla, entró en su casa y rompió algunas cosas, tratando de demostrar que aún tenía control sobre ella. Rosa sintió que el miedo la golpeaba fuerte, pero por primera vez no se dejó paralizar por él. Miró a los ojos de Miguel y vio que, detrás de esa fachada de violencia, solo había un hombre débil y arruinado. Fue José quien apareció en el momento justo, como un ángel guardián. No necesitó decir mucho, simplemente se paró al lado de Rosa, mostrando que no estaba sola. Juntos, enfrentaron a Miguel, quien, aunque intentó imponerse, ya no tenía la fuerza de antes. La situación se puso tensa, pero al final Miguel se fue, amenazando con volver. Rosa sabía que esa no sería la última vez que él intentaría perturbar su vida, pero también sabía que ya no era la mujer frágil que él había abandonado. Tenía un rancho, una familia y una comunidad que la apoyaba. Y más importante, se tenía a sí misma. El enfrentamiento con Miguel fue un hito en la vida de Rosa. Le mostró que, incluso frente al miedo, era capaz de defenderse y proteger a su familia. Después de eso, sintió que una página había sido volteada. El rancho, que antes era un símbolo de abandono, se convirtió en un lugar de fuerza y resistencia. Rosa decidió que no quería guardar esa fuerza solo para sí. Comenzó a pensar en cómo podía ayudar a otras mujeres que pasaban por situaciones similares a la suya. Así nació la idea del Rancho Renacer, un lugar donde las mujeres podían aprender a cuidar animales, cultivar alimentos y, sobre todo, reconstruir sus vidas. El proyecto del Rancho Renacer comenzó pequeño, pero pronto ganó fuerza. Rosa abrió las puertas del rancho a otras mujeres del pueblo, enseñándoles todo lo que había aprendido a lo largo de los años. Veía en ellas el mismo miedo y desesperación que ella misma había sentido, y sabía que podía marcar la diferencia. Las mujeres que pasaban por el rancho no solo aprendían habilidades prácticas,
sino que también encontraban un espacio de apoyo y solidaridad. Rosa se convirtió en una líder en la comunidad, no por imposición, sino por respeto. La gente admiraba su fuerza, su generosidad y su capacidad para transformar el sufrimiento en algo positivo. Mientras el rancho Renacer crecía, la vida de Rosa también cambiaba. José, que se había convertido en un compañero indispensable, comenzó a ocupar un lugar cada vez más importante en su corazón. Era todo lo contrario de Miguel, amable, paciente y siempre dispuesto a ayudar. Poco a poco, lo que comenzó como una amistad se transformó en algo más profundo. Rosa y José construyeron una relación basada en el respeto y el cariño, algo que ella nunca había experimentado antes. Juntos, formaron una nueva familia, uniendo sus vidas y sus sueños. El rancho Renacer se convirtió en un símbolo de esperanza no solo para Rosa, sino para toda la comunidad. Las mujeres que pasaban por allí salían transformadas, llevando consigo no solo habilidades, sino también la certeza de que podían comenzar de nuevo. Rosa veía en esas mujeres un reflejo de su propia jornada, y eso la llenaba de orgullo. Sabía que, de alguna manera, estaba honrando la memoria de su abuela, cuyo diario había sido su luz en los momentos más oscuros. El tiempo pasó, y el rancho siguió prosperando. Rosa y José trabajaban juntos, codo a codo, construyendo no solo un negocio, sino un legado. Sus hijos, Sofía y Gabriel, crecieron viendo a su madre como un ejemplo de fuerza y determinación. Aprendieron desde pequeños que, no importa cuán difícil sea la vida, siempre hay una manera de seguir adelante. El rancho se convirtió en un lugar de paz y prosperidad, donde la familia de Rosa finalmente encontró el hogar que siempre mereció. La historia de Rosa se extendió por el pueblo y más allá. Se convirtió en una figura inspiradora, una prueba viviente de que es posible superar las adversidades y construir una vida digna. La gente venía de lejos para conocer el rancho Renacer y escuchar la historia de la mujer que había transformado 5 gallinas en un símbolo de esperanza. Rosa nunca se consideró una heroína. Para ella, todo lo que hizo fue lo que necesitaba hacer, pero para quienes la conocían, era mucho más que eso. Era una prueba de que incluso en las circunstancias más difíciles, el ser humano es capaz de renacer. Hoy, cuando Rosa mira hacia atrás, aún siente un nudo en la garganta al recordar todo lo que pasó, pero al mismo tiempo siente un profundo orgullo de sí misma. Sabe que, si no hubiera enfrentado esos momentos de dolor y humillación, no se habría convertido en la mujer que es hoy. El rancho, que alguna vez fue un lugar de desesperación, ahora es un lugar de renacimiento. Y Rosa, que alguna vez fue vista como un fracaso, ahora es una fuente de inspiración para todos los que la conocen. La jornada de Rosa no fue fácil, pero demostró que, con determinación y amor, es posible transformar incluso las situaciones más desesperadas en algo hermoso. No solo reconstruyó su propia vida, sino que también ayudó a otras mujeres a hacer lo mismo. El rancho Renacer es más que un lugar. Es un símbolo de que, no importa cuán oscura parezca la noche, el sol siempre sale al día siguiente. Y Rosa, con su fuerza y coraje, es la prueba viviente de ello.